En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Misa, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos, derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como Creador y como Guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor. Porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Al salmo responderemos, crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme tu salvación que regocija, mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos:
¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es como el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Acabamos de proclamar un evangelio muy bello y con muchos elementos que nos enseñan muchas cosas para nuestra fe. Lo primero que quisiera recalcar de este evangelio es la pregunta que hace Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y hay muchas respuestas. Para muchos hoy en día, ¿quién es Jesús? Hay muchas perspectivas para analizar a la persona de Jesús, muchas perspectivas y equivocadas. Algunos piensan que Jesús es un revolucionario político, y en esto se basan, por ejemplo, los socialistas como Maduro, el chavismo, u otras dictaduras comunistas, socialistas, ¿no? Jesús, un revolucionario comunista, socialista, que busca proteger al pobre y derrocar, ¿no? Al imperio, en este caso, en palabras de Maduro, al imperialismo capitalista, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una figura errónea de la figura de Jesús. Esto no está bien, ¿no? No es fiel al Evangelio. Otros pueden presentar a Jesús como una persona muy buena, muy sabia, con mucha valentía, un profeta, pero nada más, un mero hombre, un tipo Buda, ¿no? Una persona que te aconseja cómo vivir bien, una persona que te enseña un camino de paz interior, de armonía con las cosas, con el mundo, con los hermanos, una cosa así bien New Age, ¿no? Esta perspectiva también está equivocada. ¿Quién nos dice la verdad acerca de Jesús? Esta pregunta es muy importante responder. ¿Quién nos dice quién es Jesús? Quien nos dice quién es Jesús es la Iglesia. Esto es muy importante. Fuera de la Iglesia podemos crearnos una imagen equivocada de Dios e inventarnos cualquier Dios. Podemos pensar a Jesús de cualquier manera, presentarlo en todas las formas. Tú quieres conocer a Jesús, tienes que formar parte de la iglesia y escuchar a la iglesia. Así de sencillo. Y escuchar la sabiduría y la experiencia de la iglesia de 2000 años, la tradición apostólica. ¿Quién es el que dice la verdad de Jesús? Pedro. ¿Y quién es Pedro? La cabeza de la iglesia, la cabeza de los apóstoles. ¿Quién es Pedro hoy en día? El Papa, el sucesor de San Pedro.
el que tiene la misión de confirmarnos en la fe y de enseñarnos una y otra vez: no olvides quién es Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, la palabra hecha carne, es nuestro Salvador. Este es Jesús. No es un mero hombre, es Dios y hombre. Esto es bien importante entenderlo. Luego vemos que de repente, ¿no?, Pedro hace una profesión de fe: tú eres el Mesías. Y de repente Jesús le llama a Satanás. Esto es drástico. Por un lado, Jesús de alguna manera lo ensalza, y por otro le dice: eres Satanás. ¿Por qué? Porque piensa como los hombres y no como Dios. A veces tenemos la sensación de que la iglesia piensa mucho como los hombres y no tanto como Dios. A veces uno tiene la sensación de que la iglesia ha dejado de ser la voz de Cristo en la tierra, en el mundo. Porque ha dejado de hablarnos de la verdad acerca de Jesús y se ha acomodado al mundo. Se ha acomodado a las modas para caer bien, para agradar, para tener a gente a toda costa en la iglesia. Tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿Pensamos como el mundo? ¿O intentamos hacer la voluntad de Dios? Si pensamos como el mundo, Jesús te está llamando: apártate de mí, Satanás. Así de duro nos trata el Señor. Evidentemente le llama Satanás porque Pedro no quiere que a Jesús lo crucifiquen, ¿no? Esa es otra forma, ¿no? No pensamos como Jesús piensa, como Dios piensa, cuando aconsejamos huir de los problemas. Dos cosas importantes, por tanto, para ti. Hoy, escucha a la iglesia. Te apartas de la iglesia, te apartas de Dios y haces tu propia religión, tu propio credo. Y así vives muy cómodamente. Nadie te molesta. Nadie te dice en qué tienes que creer. Haces tu propia moral, por tanto. Y segunda cosa, cuidado de pensar como piensa el mundo. Dice Jesús: ustedes no son del mundo, aunque están en el mundo. Tienen que estar en el mundo, pero no son del mundo. Que el Señor nos ayude a hacer esa voz suya en nuestro tiempo presente, para proclamar quién es Dios, quién es el hombre, cómo llegar a ser hombres, que para eso se encarnó Jesús también, Cuando Dios se hace carne, nos está enseñando la forma de llegar a ser verdaderamente hombres. Pues que el Señor nos ayude. Hacemos un momento de oración en silencio. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, en quien tenemos nuestra esperanza. Pidamos por el Santo Padre, por los obispos, por los pastores de la Iglesia de Cristo, para que sean fieles al mensaje de Jesucristo y nos lleven a la salvación. Roguemos al Señor. Pidamos por los gobernantes de las naciones, para que, escuchando la voz de Dios en sus conciencias, busquen el bien común y la paz. Roguemos al Señor. Pidamos por los países en guerras que están pasando por momentos muy difíciles, como Venezuela, Nicaragua.
Pidamos por la paz en esos países, roguemos al Señor. Pidamos por los que sufren, por los enfermos, por los que están solos, por las familias rotas, por los encarcelados, por los ancianos abandonados. Pidamos por aquellos que no conocen a Cristo. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, para que seamos fieles a Jesucristo y permanezcamos en la Iglesia, para conocerle más, para defenderle. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, que no abandones a tus hijos en su debilidad, sino que en su pobreza manifiestes la fuerza de tu poder. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso,
te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Charles y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La voz de Cristo hoy es la voz de la Iglesia, no olvides esto. Y tenemos que tener también mucho cuidado en pensar como el mundo piensa, porque no es como piensa Dios. Como dije, también hay otros elementos en ese Evangelio, el poder que Cristo le da, por ejemplo, a Pedro y a los apóstoles, de atar y desatar, una autoridad para perdonar los pecados. Y también Cristo habla de su iglesia, no de sus iglesias, sino de una sola iglesia. Esta es su voluntad. Pues que el Señor nos ayude a escuchar su voz de la única iglesia de Jesucristo, la fundada por Él. En la roca de Pedro decimos la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. A quienes has renovado con el pan del cielo, protégelos siempre con tu auxilio, Señor, y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre, diciendo: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.